Buenas tardes, estimadas y estimados asistentes. Es un honor darles la bienvenida al cierre de la 16ª temporada de su foro Viernes de Derechos Humanos. Este foro, organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, es un espacio vital para la reflexión y el diálogo sobre temas fundamentales para nuestra sociedad. Su creación ha permitido reunir diversas voces comprometidas con la defensa de los derechos humanos, promoviendo así un cambio positivo y significativo en nuestra comunidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de la distinguida licenciada Juana Vera Patiño, quien nos deleitará con su ponencia intitulada El camino hacia la igualdad, los derechos de las mujeres en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. La licenciada Juana Vera Patiño es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Cuenta con un diplomado en violencia familiar y derechos humanos, otorgada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como un diplomado en el juicio de amparo, impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ejerce como abogada postulante en las áreas de derecho familiar y civil. Se considera una ferviente defensora de los derechos humanos de las mujeres. Actualmente es presidenta de la Asociación Civil Mujeres, Educación y Derechos Humanos, Feminae, desde donde promueve la lucha por la equidad de género. En la actualidad, cursa la maestría en Derecho en la FES Acatlán de la UNAM, con un proyecto de investigación enfocado en la gestión subrogada en México. El tema de la sesión de hoy nos invita entonces a reflexionar sobre los avances y desafíos en la lucha por la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres. Estamos seguros de que la experiencia y conocimientos de la licenciada Juana Vera Patiño enriquecerán este importante diálogo y nos motivarán a seguir adelante en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, por lo que los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, preguntas o comentarios, ya que al final de esta sesión le daremos. Sin más preámbulos, entonces, les pido recibamos con un caluroso aplauso a nuestra ponente del día de hoy, a la licenciada Juana Vera Patiño. Bienvenida nuevamente, estimada licenciada. El escenario es todo suyo. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la maestra Naideli por su apoyo y colaboración. También deseo agradecer profundamente a todo nuestro distinguido auditorio por su atención y presencia en este evento. Mi gratitud al doctor Alfonso Martínez Lascano por la cordial invitación para presentar esta ponencia en su sesión de Viernes de los Derechos Humanos. Finalmente, con todo mi cariño, extiendo mi reconocimiento a la doctora Paola Jacqueline Ontiveros, cuya invaluable gestión ha hecho posible nuestra participación en este significativo espacio. Sí, compartimos presentación, maestra Neidali. Claro que sí, permítanos un momento, estimada Claro que licenciada. sí.
Listo, estimada licenciada. Muchísimas gracias, Una disculpa por maestra. la demora. Tuvimos unos pequeños problemas, pero ya estamos. No hay problema. Así pasa luego. Muy bien. Bueno, como lo habíamos mencionado, eh, este tema de hoy está intitulado El camino hacia la igualdad de los derechos de las mujeres en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Siguiente, por favor. Tendremos como contenido una introducción, origen del 8M, derechos de las mujeres en el siglo XX, movimiento feminista de los 70, el feminismo en 1980 y 1990, el siglo XXI y los desafíos del feminismo y el futuro de los derechos humanos de las mujeres. Siguiente, por favor. El Día Internacional de la Mujer ha sido y sigue siendo una herramienta importante para promover la reflexión y sensibilización en acción en torno a los derechos de las mujeres. La evolución de estos derechos refleja tanto los logros alcanzados como las luchas que aún persisten, y este día sigue siendo un recordatorio de la necesidad de continuar trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres gocemos de todos nuestros derechos. Tenemos principalmente como propósito, con motivo de esta conmemoración, pues la de reflexionar sobre el papel de las mujeres en el mundo y la búsqueda de igualdad de género. Poner de manifiesto no solo los logros alcanzados en términos de derechos para las mujeres, sino también los desafíos que aún enfrentan las mujeres en diferentes esferas de la vida. Reafirmar la importancia de seguir luchando por un futuro más igualitario y justo para las mujeres. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, el Día Internacional de la Mujer tiene sus orígenes en la huelga que protagonizaron en 1980 trabajadoras textiles en Nueva York por mejores condiciones de trabajo, igualdad salarial y derecho al voto. En 1977 fue que la Organización de las Naciones Unidas proclama el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres. Siguiente, por favor. Los derechos de las mujeres en el siglo XX. Esta es la lucha de las mujeres por la igualdad de género y por la emancipación de sus derechos. Toma auge en este siglo, siendo uno de los primeros grandes logros el derecho al voto. En 1920, en Estados Unidos, se aprobó la 19 enmienda que otorgaba el derecho al voto a las mujeres, y muchos países europeos hicieron lo mismo durante las primeras décadas del siglo XX. Otro logro importante fue el acceso a la educación, lo que permitió ingresar en profesiones a las mujeres que solo eran para los hombres. Sin embargo, la brecha de género en el empleo y los salarios persiste en muchas partes del mundo. Otro logro alcanzado son los derechos reproductivos, pues desde la década de los 60 las mujeres han luchado por el control sobre sus propios cuerpos, obteniendo en muchos países el derecho a la interrupción legal del embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos. Aún nos falta mucho por avanzar en esa materia. Continuamos la lucha. Siguiente, por favor. Ya el movimiento feminista en la década de los 70 fue crucial, pues buscaba transformar no solamente las leyes, sino también las estructuras sociales y culturales que perpetuaban la desigualdad de género. El movimiento logró una visibilidad global, promoviendo ideas sobre la igualdad de derechos, la liberación sexual y los derechos reproductivos. Es en 1979 que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, adoptada por la Asamblea General de la ONU, insta a los gobiernos a eliminar
la discriminación de género en todas las áreas. Con ello se crea un hito clave en la legislación internacional, ya que proporciona una definición clara y exhaustiva de lo que constituye la discriminación contra la mujer y reconoce al mismo tiempo las diversas dimensiones de la desigualdad. Hoy en día el enfoque de CEDAW ha evolucionado para reconocer como otras formas de discriminación la raza, la clase, la edad, la orientación sexual, entre muchas otras, que entrelazan y afectan a las mujeres de maneras únicas. En resumen, la CEDAW no solo es un documento fundamental para la promoción de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres, sino que también establece un precedente para el desarrollo de leyes y políticas que busquen la equidad y la justicia para las mujeres en todo el mundo. Siguiente, por favor. En la década de los 80 y los 90, perdón, a medida que estas avanzaban, muchos países comenzaron a adoptar leyes nacionales y políticas públicas que protegían los derechos de las mujeres. En 1995, la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing fue un momento decisivo e histórico en la lucha por la igualdad de género. En este foro se adoptó esa plataforma de Beijing como un compromiso global para abordar los desafíos a los que se enfrentan las mujeres en áreas como la violencia de género, la salud reproductiva, la educación, el acceso al trabajo y la decisión absoluta de nuestros cuerpos. Siguiente, por favor. La plataforma de acción de Beijing es un elemento clave para el avance de los derechos a nivel mundial. Siguiente, por favor. Porque no solo sienta las bases para una agenda global en torno a los derechos de las mujeres, sino porque también ha impulsado un cambio significativo en la percepción y en el tratamiento de la igualdad de género, contribuyendo a la construcción, pues, de una sociedad más igualitaria para las mujeres. Siguiente, por favor. En el siglo XXI llegan nuevas luchas para las mujeres, pero también avances importantes. Por ejemplo, la lucha contra la violencia de género incluía la violencia doméstica y el acoso sexual. Estas han tomado un enfoque más prominente a nivel global, disculpe la redundancia, iniciativas como el movimiento MeToo, que se generó en el 2006, que dio visibilidad a los casos de acoso sexual en todo el mundo y ha impulsado un cambio en las normativas laborales y sociales, es decir, en todos los espacios. En cuanto a los derechos reproductivos, en muchos países, las mujeres siguen luchando por el acceso a servicios de salud reproductiva, incluido el derecho al aborto y a la anticoncepción. La despenalización del aborto justo sigue siendo un tema importante en muchas regiones y en las que aún nos falta mucho para avanzar. Así también la desigualdad salarial, pues a pesar de los avances en otros frentes, las mujeres siguen enfrentando una brecha salarial significativa en muchas partes del mundo. La lucha por la igualdad salarial y el derecho a condiciones laborales justas justo siguen siendo una de las prioridades del movimiento feminista. Siguiente. En México, las mujeres en promedio, según un reporte del Banco de México del 2024, ganamos un 14.7% menos que los hombres. Y en lo que se refiere al empoderamiento político, aunque la participación de las mujeres
ha avanzado, sigue siendo insuficiente en muchos lugares del mundo, ya que aunque la representación de las mujeres en cargos de liderazgo como presidentas y ministras, estas han crecido, sigue siendo baja en la comparación con los hombres. En un reporte emitido recientemente por la ONU, siguiente, por favor, nos dice que solo 18 países están presididos por una jefa de Estado y en 16 países tienen jefas de gobierno. En México tuvieron que transcurrir 200 años para tener a la mujer primera presidenta. Siguiente. En México, la actual presidenta envió en octubre del 2024 una reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, la cual fue aprobada, convirtiendo en ley varias demandas importantes del feminismo en cuanto a perspectiva de género, que como se aprecia en la lámina, tienen que ver con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, erradicación de la brecha salarial por razones de género, paridad de género, la seguridad pública con perspectiva de género, la procuración de justicia, la protección a las mujeres ante la violencia vicaria. Pero a pesar de este logro tan importante, los derechos de las mujeres en México siguen sin ser reconocidos plenamente, ya que la violencia feminicida, la violencia machista y las desapariciones forzadas de mujeres continúan de forma imparable. Siguiente, por favor. Y bien, como se expresa en esta lámina, este pasado 8 de marzo, las demandas de las mujeres en la marcha conmemorativa que se realiza año con año, una de las demandas o de las principales demandas de las mujeres fue defensa de sus derechos contra las violencias de géneros, las desigualdades y la impunidad, derechos laborales y la defensa de los avances en temas como el aborto, rechazo al desmantelamiento de las políticas públicas de género por parte de los gobiernos. En la defensa de los derechos reproductivos, la igualdad y la protección de las comunidades migrantes y de diversidad sexual, contra la pobreza extrema de las mujeres, contra el acoso sexual. Muchas otras, pero menciono las más importantes. Siguiente lámina, por favor. Hoy en día, la lucha por los derechos humanos de las mujeres continúa, con nuevas generaciones de activistas trabajando por desafiar las normas tradicionales de género y abogar por la igualdad de derechos. El Día Internacional de la Mujer, más que una conmemoración, es una oportunidad para reflexionar sobre los avances alcanzados y los desafíos que siguen existiendo en el camino hacia la plena igualdad, hacia la plena libertad de las mujeres. Es cuanto, gracias por escucharme. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Igualmente, qué gusto saludarla, estimada Igualmente, licenciada doctor. Juana Vera. Es un tema muy interesante que nunca pasa de moda, podríamos decir, porque la violencia hacia la mujer y en cualquier aspecto de la vida, inclusive en el propio hogar, ¿no? Y ahora hasta se clasifica los tipos de violencia, violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia económica. En términos generales, al 2025 y esta lucha tan lenta, porque como bien se dijo, poco a poco se van reconociendo determinados derechos como derechos políticos a partir de 1953, del siglo pasado, a mediados apenas se les reconoció la calidad de ser ciudadanas
En un diagnóstico, ¿qué tanto se ha avanzado en esa equidad de género y qué falta, qué sería lo más importante que falta por abordar desde su perspectiva, licenciada? Por favor. Sí, doctor. Bueno, mucho se dice que hemos alcanzado una gran brecha en el avance de la equidad y la igualdad de los derechos de las mujeres. Lo cierto es que en la práctica no es así, ¿no? Y se dan incluso discusiones dentro y fuera de las áreas, digo, de las aulas. Un ejemplo, la desigualdad salarial. Ese es un hecho real. Las mujeres actualmente ganamos menos que los hombres. Otro de los ejes en los que hemos avanzado de forma muy lenta es justo la violencia contra las mujeres. Esta violencia tan cruda y tan feroz en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres no disminuye, no baja el índice de feminicidios, aun cuando, pues de pronto las estadísticas pueden decirnos otro dato, ¿no? No sé si recuerdan por ahí que incluso hubo ahí un movimiento y decían, bueno, nosotras tenemos otros datos, porque justo las estadísticas se forman pues con los datos que llegan, con las denuncias. Nosotros acá en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, analizábamos la estadística del número de violaciones de las mujeres, pero estas estadísticas están hechas solamente Ne- sobre quien hace la denuncia, porque hay quienes no lo hacen. Son múltiples los factores culturales, sobre todo, y por qué no, a veces de información del por qué las mujeres no denuncian, en este caso concreto, pues el que haya sido atacada, ¿no? Violada mientras iba caminando por una calle oscura o iba a la leche o etc. Y entonces es cuando eh, en el análisis de estas estadísticas decimos, bueno, es que no hay un dato, no hay un dato real. Y así sucede con el resto de estas reivindicaciones, de estas luchas, de estas demandas de los derechos de las mujeres a través de la historia hasta este momento, ¿no? Y no solamente en nuestro país, sino pues es a nivel internacional. Ya dábamos el dato de cuántas mujeres tienen el poder de gobernar un país, una nación, ¿no? ¿Cuántas tienen el poder de gobernar pues un estado, una ciudad, como es el caso de nuestro amado México? Bueno, pero ¿qué tanto podemos decir? ¿Cuál sería la explicación? ¿Realmente sería una discriminación sistemática o estructural el hecho de que en la realidad las mujeres devenguen menores salarios que los hombres? Eh, quizás lo voy a explicar, a ver cuál es la opinión, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezaba a dar clases, todavía no tenía tantas canas, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los estudiantes eran hombres, ¿no? Y ahora la mayoría de los estudiantes son mujeres. ¿No estaremos también en un proceso de adaptación de esa apertura, que no debería llamarse apertura, pero esa participación cada vez más de la mujer en todas las áreas sociales? ¿O será que realmente tenemos una discriminación? Por ejemplo, yo no conozco que se contrate por categorías que digan, bueno, a las mujeres tanto y a los hombres tanto, aunque desempeñen la misma actividad, ¿no? De acuerdo con los estudios que han realizado ustedes, ¿cuál sería una explicación que fuera sensata y si realmente es esa discriminación que todavía la tenemos muy arraigado en nuestra sociedad? Sí,
Bueno, podríamos pensar que usted tiene razón, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo quieres un salario igual, ¿no? Si tú no eres una profesionista. O sea, ¿cómo vas a ganar lo mismo que yo, que soy un licenciado en Derecho? Ajá, y tú no. Podríamos, podríamos pensar que esa sería una razón con fundamento. Pero lo real no es así, porque justo en la actualidad muchas mujeres hemos tenido la oportunidad de ingresar a una academia, a una licenciatura, de tener el mismo nivel académico que los hombres, pero a la hora de competir por una plaza, pues siempre nos dan las plazas de menor responsabilidad. No digo que no haya mujeres destacadísimas y que incluso en muchas ganen más que los hombres, pero es un caso menor, es decir, perdón, es una cifra menor en relación con la otra. Y tiene que ver justamente con esta ideología patriarcal, ¿no? Donde las mujeres hemos estado con un rol específico, que es la casa, pues que somos las que cuidamos a los niños, somos las que nos embarazamos, ¿no? Somos las que tenemos que atender esta doble o triple jornada, cosa que no hacen los hombres. O sea, los hombres no menstruan, los hombres no se embarazan, los hombres Afortunadamente, la los, verdad es que no son cuidan el a los sexo niños. fuerte la mujer, ¿eh? Sí, entonces, ideológicamente, sí trasciende en en la valoración del rendimiento de las mujeres con respecto al hombre. No sé si usted recordará, porque creo que somos más o menos de la misma generación, donde antes cuando se solicitaba una trabajadora, decían que en algunas ocasiones, pues que no estuvieran casadas y otras que no estuvieran embarazadas, hasta nos pedían el certificado De no de gravidez. acto, ¿no? No, y Entonces, además era causal de despido, por decirlo, no justificado, pero así es. le vamos a dar su liquidación porque, pues, ¿cómo le vamos a seguir pagando en su periodo prenatal y postnatal? ¿No? Y luego si se complica, pues se va a quedar usted internada y vamos a tener problemas, ¿no? Así es. Y luego nace el bebé y pues bueno, pues va a tener que tener cuidados maternos, etc. Y Afortunadamente, ahí que nace el bebé, que supuestamente tienen una media hora para lactancia, amamantar de lactancia, ¿verdad? sí. Entonces yo siempre me pregunté, pues en la realidad hay una zona de lactancia en los trabajos y Bueno, esto implica también llevar al bebé, o sea, no, es funciona algo de forma inédito. diferente, doctor. Bueno, en el ámbito Bueno, privado, pues eso sería como un milagro. sí, Pero en las dependencias de gobierno, bueno, a mí sí me consta de varias de ellas que sí tienen su lactario, pero solamente sirve para que la mujer se extraiga la leche. No sí. es para que le lleven al bebé y pueda estar esa media hora con él. Entonces, este es un ejemplo del por qué em, se nos considera menos aptas para un trabajo competitivo donde podamos tener un mismo salario que un varón, aun cuando tengamos esas condiciones, que incluso en muchos de ellos podemos dar ese rendimiento y más, porque pues, así hemos sido educadas las mujeres, tenemos que ser aptas para hacer dos, tres cosas a la vez. Entonces, sí, aunque en nuestro país y en el resto del mundo hayamos avanzado en un marco jurídico, que nos ha ido protegiendo de manera paulatina y parcial estos derechos, pues aún queda mucho, mucho que hacer, sobre todo en esta parte ideológica, porque cuesta muchísimo romper esta superestructura del pensamiento de una sociedad, del rol que se le asignó a un hombre y del rol que se le asignó a una mujer. Ya lo decía la maestra, la doctora Marcela Lagarde, no son cautiverios que tenemos que desconstruir para construir una sociedad
libre de violencia y con igualdad de oportunidades para las mujeres y las niñas, ¿no? Pero esa igualdad de oportunidades puede ser una ficción porque hay que reconocer que biológicamente somos diferentes y eso requiere un trato especial, como lo que estamos hablando del embarazo, del periodo de lactancia, y que deben tener ciertos derechos que las protejan. La igualdad no significa regularnos de forma asimétrica porque no somos asimétricos. Y esas características de diferencia, pues son importantes que el derecho lo regule, pero desde una perspectiva protectora y garante. Ahora, le voy a cambiar la pregunta eh, en el sentido, bueno, si las mujeres luchan y se manifiestan, eh, ¿por qué hacerlo de forma violenta? ¿Cuál sería su explicación? Porque algunas sí son muy violentas, ¿no? Mm. Bien, ¿Usted nos se dice refiere aquí a los Raúl, hechos que se dan en las manifestaciones como, bueno, acá en la ciudad, digo, tenemos la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y también nos manifestamos cuando em, también, pues, celebramos la despenalización del aborto, que fue aquí en la Ciudad de México, pues fue un hecho histórico y trascendental, ¿no? sí, Em, existen diferentes formas de expresar nuestra, nuestro enojo ante la no respuesta, ¿no? De una política pública y no solamente nacional, son políticas públicas a nivel nacional, internacional, que frenen que contribuyan a eliminar esta violencia hacia las mujeres. Justo en una conversación se decía, no, o sea, ¿por qué destruyen? ¿Por qué queman? ¿Por qué? Yo le preguntaría, doctor, ¿eh? ¿usted qué sentiría o qué haría si le desaparecieran a su hija? Yo tengo 3 hijas y yo le Sí. puedo decir, Son preguntas, la desap- verdad, nada más de escucharlas, yo querría hasta, hasta relación. reacciono, ¿no? Y Reacciono la reacción cierta es, emoción. así es la emoción, es la forma de manifestar, porque si observamos la lucha histórica de las mujeres por estos derechos, hemos dado unas batallas muy crudas y donde incluso a través de la historia nos han quemado, Sí, nos han torturado, nos han colgado. estos, el Entonces, santo oficio, no, bueno, ¿no? no nos alcanzaría el Aquí, tiempo para hacer le- una la- reseña siquiera histórica de lo que hemos sufrido las mujeres a lo largo de la historia por estos derechos. O sea, bueno, muy esa es bien. la pregunta y para el auditorio también, ¿no? O sea, Y ¿cómo aquí se sentiría? Raúl Vázquez nos dice, la violencia es una condición del entorno social, no por ser mujeres, campesinos, obreros, magisterio, todos se manifiestan con violencia en determinadas circunstancias. Gracias, Raúl, por tu opinión. Y también había dicho una opinión anterior, dice, igualdad de oportunidades igual a equidad de condiciones de desarrollo exacto, ¿no? Bueno, ahí tenemos dos opiniones. ¿Y qué opinas de lo que dice el querido amigo Raúl Vázquez? Le mandamos un saludo, gracias por seguirnos. Sí, muchas gracias, Raúl, por seguirnos en esta sesión. Bueno, no estamos hablando propiamente de la violencia que se da en las manifestaciones, ¿no? Estamos hablando concretamente de este punto donde ha sido señalado,
¿no? Esta forma de manifestarse de algunas compañeras que pues lo considero legítimo, ¿no? De pintar, de rayar, de romper, que como les menciono, es una forma de expresarse, de manifestar ese sentir que no solamente es de ellas, sino pues es de todas las mujeres que estamos luchando y reivindicando el ya no más violencia contra las mujeres. O sea, no. Una de nuestras consignas más sentidas es nos queremos vivas, nos queremos libres. Sí, Por muy eso, bien. Y una pregunta adicional. eh, ¿Qué piensa usted de si la violencia con la que se manifiestan algunas compañeras da algún resultado em, o ha dado resultado? en términos objetivos, me parece que no. Es decir, no han disminuido los feminicidios a partir de esa forma de manifestación. Pero es como compararlo con, a pesar de que hemos avanzado en materia jurídica, ¿no? Por la protección de toda una esfera de derechos, ¿no? De toda una esfera jurídica en materia de derechos hacia las mujeres, tampoco ha logrado que disminuya los feminicidios, ¿no? Entonces, em, yo considero, es una construcción que hemos venido realizando y que quizás para los ojos de algunas personas no sean lo correcto, pero ante esta crudeza, pues optamos, y lo digo optamos porque eh, asumo, ¿no? Que la forma de manifestarse de estas compañeras pues es legítima, asumimos pues que es una forma más bueno, una forma más, sí, es una forma que ellas consideran, sienten que pueda ser más eficaz. No tengo el dato, la verdad, si ya haya un análisis o una de estadística, no lo tengo, yo lo estoy haciendo como una apreciación personal por las estadísticas de los feminicidios, por las desapariciones, digo, bueno, no ha abonado mucho, pero tampoco lo otro, ¿no? Tampoco el hecho de que tengamos la tipificación del feminicidio con tantos años de penalización, pues tampoco ha disminuido. Fíjese, licenciada, que desde mi punto de vista, una de las causas principales es la ineficacia del derecho en la práctica. Fíjese que estuve en la Feria del Libro Internacional de Guadalajara y entonces me llamó la atención que afuera de la Feria del Libro Internacional de Guadalajara habían fotos de personas de sexo masculino y me acerqué y resulta que era una manifestación de madres, de mujeres, porque exhibían a los deudores alimentarios. Y entrevisté a la que era la líder y me decía, es que parece mentira. Cuando nosotros protestamos y sacamos las imágenes de los deudores alimentarios, que muchas veces hasta son magistrados, profesores, etcétera, es decir, no hay un rubro específico, sino que todos en determinado momento ejercemos violencia, como decía hace rato, económica o patrimonial también. Y entonces me decía, fíjese que es más eficaz esto. Le decía, ¿por qué? Porque ellos se acercan ya a negociar con nosotros y a pagarnos. En cambio, si vamos a un juzgado, demandamos en lo que se fija una pensión, en lo que se hace efectivo el pago de esa pensión. Muchas veces las personas se esconden, ¿no? Para evitar cumplir con sus obligaciones. Entonces sí, hemos visto que la acción comunitaria de las mujeres por lo menos tiene algo de eficacia. En ese sentido, pues la líder de ese movimiento me decía que para ellos les resultaba mejor, por eso iban a seguir. Y yo grabé un video de ellas y la subí a TikTok y me lo censuraron.
me lo Wow. censuraron porque decían que no era acorde con las políticas pues, de la plataforma. Y resulta que de repente aparecen videos de más agresivos, de problemas más graves como la guerra, y no los censuran. Y entonces también como que falta espacios para que haya realmente ser escuchadas y que de escucharlas se generen políticas públicas para responder a los problemas que se han generado En en general. en la violencia estructural hacia la mujer. ¿Qué opina, licenciada? Sí, bueno, estas políticas que tienen las plataformas coartan la libertad de expresión, ¿no? Para empezar. A ver si no nos la cuartan esta vez. Ahí está, sí, coartan la libertad de expresión. Entonces, bueno, fíjese que justo, y esto no es nuevo, ¿no? Estaba aquí leyendo unos puntos que tengo desde la plataforma de Beijing. Y ya desde entonces, ¿no? Se hacía el llamado a los diferentes estados, ¿no? De, de esta convención para la creación de leyes en contra de la violencia de las mujeres, ¿no? Y seguimos así. Ahora, ejemplos como el que usted nos acaba de compartir, pues es cierto. Fíjese que yo tengo un asunto donde tenemos a un deudor alimentario, pero ni siquiera lo podemos, digámosle, llamar formalmente así, porque este señor ha evadido el emplazamiento por 14 años, imagina. ¿Cómo no se le puede emplazar? Pues no hay manera, pero ahí está su hijo menor que la mamá desde que tenía un meses de edad, lo empezó a perseguir, pues para exigirle lo que a su derecho corresponde en materia de alimentos del menor. Y ha tenido un sinfín de abogados. Bueno, yo soy la última. No Bueno, hemos y podido, es una vergüenza, licenciada, 14 que años, y imagina. además cuando empezó el juicio eran menores de edad. Y luego ya apenas va a salir la sentencia y ya son mayores de edad. Y luego Exacto, ordenan reponer el procedimiento para que manifieste ahora el adulto joven si está de acuerdo con la demanda, con exacto, tal de no resolver. así es. Sí, ese es un problema muy grande, la ineficacia. Y para acabarla de anular en Chiapas, suspendemos las labores de los juzgados del fuero común por cualquier pretexto. Ahora Así es. tenemos un gobernador que se le ocurrió que todos los viernes a la 1 de la tarde deben de salir de trabajar todos los burócratas. Y los Wow. del Poder Judicial, pues dijeron, vamos. Y entonces, violando la ley adjetiva procesal, de repente suspenden las labores a la 1 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el compromiso de los sectores que se encargan de proteger las garantías hacia la familia? Pues sí, es un poco complicado porque no podríamos decir que es como responsabilidad de determinada administración, porque por ejemplo, el ejemplo que le estoy dando, ¿no? De hace 14 años, pero hay otros que tienen más tiempo y que incluso ahí se quedan olvidados los expedientes porque no hay forma de darle seguimiento a este proceso, a este juicio, ¿no? Es muy complicado y afecta seriamente a las mujeres, porque tradicionalmente, pues el cuidado de los hijos, pues está a cargo de nosotras, ¿no? Y entonces, si el hombre se va, pues ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de la parte que le toca a aquel? Pues nosotras, nosotras. Y menciono nuevamente, aun cuando hemos avanzado en materia jurídica, en la creación de leyes, pues la verdad es que la práctica es diferente, ¿no? La materialización no va de acuerdo a la realidad. O sea, no, no, porque no se concreta. Y Entonces, yo le pregunto si ha tenido experiencia que luego son juezas de lo familiar.
y actúan igual. Son igual. O sea, es una deficiencia estructural, Así es, ideológica, claro. ideológica, exacto. Así es, así es. Y es la lucha que aún tenemos que seguir dando, no solo las mujeres, tenemos que seguirla dando hombres y mujeres. Las mujeres, pues porque lo vivimos, los hombres conscientes. Tenemos que continuar con esta lucha por alcanzar, pues, esta sociedad, ¿no? Donde las mujeres podamos ser libres y Bueno, podamos vivir plenamente sin miedo a nada. ha sido un diálogo muy interesante. La verdad la felicito y le agradezco por su tiempo y todo. Contrario. Resulta que yo me estaba preparando le estaba escuchando y terminó un poquito rápido usted, entonces ya no me puse nada, la playera que traía, así que pido disculpas, no se vaya a Ay, pensar. no se preocupe, doctor. Más bien yo, Ah, yo apurada porque es como es diferente, pues virtual que presencial, ¿verdad? Entonces luego uno no mide bien sí, los tiempos claro. y casi como, ay, no me voy a ganar o pero no, que ha sido una grata experiencia. Yo le agradezco infinitamente la oportunidad, ¿no? De haberme dado este espacio y bueno, espero que no sea la última vez. Es su espacio, licenciada, y a todos los queridos colegas de Acatlán, a quienes mandamos un saludo al posgrado de Acatlán, de la UNAM, a todos los que han colaborado, los que van a colaborar, y desde luego a la gran catedrática, a pesar de que es muy joven, la doctora Paola Ontiveros, que nos ha Gracias. permitido entablar este vínculo académico y social importante. ¿Cuál sería su gran conclusión después de todo lo que ha expuesto y hemos platicado, estimada licenciada Juana Vera? Pues una conclusión más, porque creo que hemos dado varias, pero me parece oportuno resaltar que pensemos qué significa el 8 de marzo, porque justo su servidora cumple años ese día. Y entonces empiezo a ver felicitaciones, no por mi cumpleaños, sino por ser mujer. Y, y eso nos refleja que la sociedad en lo general no tiene como claro lo que significa esta conmemoración, que es el 8 de marzo. No es una fiesta, no es una fiesta, no es para felicitar a las mujeres, salvo su servidora, pues, que cumple años ese día, pero no, debemos de hacer esta reflexión sobre lo que significa, lo que simboliza este 8 de marzo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional de las mujeres y las niñas. Y menciono a las niñas porque decimos mujeres, pensamos como en mi edad, no, pues somos niñas, adolescentes, adultas y más adultas. Entonces, es importante que todos y todas nos sumemos para, ¿por qué no?, hacer una campañita, así como lo están haciendo ustedes ahorita, ¿no? Que nos dan la oportunidad de este espacio para explicar qué significa el 8 de marzo y la lucha, aunque de forma muy breve, porque pues se ha hecho mucho más, hemos hecho en las mujeres y lo que hemos, no quiero decir sufrida porque estamos en contra de la revictimización, pero sí de lo que hemos hecho, de lo que hemos sido sujetas. Entonces, sería en este sentido, doctor, Muchas gracias. Y me pegó en el corazón cuando dijo, imagínese que le mataran una hija, que le eh, desaparecieran, le dije, hasta parecieran, la verdad es como que madera. uno no sabe qué es ser víctima hasta que no lo es. Entonces necesitamos mucha empatía en este cambio cultural que tenemos que impulsar, no solamente las mujeres, como bien lo dijo, sino toda la sociedad, los hombres, inclusive los de diferentes preferencias sexuales. Así Vamos es, a todos y entregarle todas. sí, vamos a entregarle un pequeño certificado aquí virtual, se lo vamos a hacer llegar. Muchas Le gracias. voy a pedir a la licenciada Neidalí Espinosa que nos lo proyecte. Ya viene, se Ya viene. tarda un poquito.
Nos falta velocidad en el... Bueno, Muchísimas gracias. el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Universidad Autónoma de Chiapas, el CONACYT, hoy tiene otro nombre, ya se lo vamos a actualizar, otorga el presente certificado a la licenciada Juana Vera Patiño por su destacada participación en el Foro Viernes de Derechos Humanos en la 16ª temporada con la conferencia magistral Camino hacia la igualdad, los derechos de la mujer, en el marco del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por su participación y le recuerdo, bueno, seguimos con ello y agradecemos, le vamos a pedir a la licenciada Neidalí que nos diga quiénes le mandaron a saludar y ya dije algunas, me adelanté porque dije algunas opiniones que ya lo había dicho Raúl Vázquez, un saludo otra vez. Licenciada, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Pues antes de despedirnos, vamos a enviar un cordial saludo a todos nuestros asistentes que nos sintonizan a través de nuestra página en Facebook. A la doctora Paola Ontiveros, a Marco Hernández, que dice excelente expositora, felicidades, Liv. A Raimundo Tejeda, que dice muy buena ponencia, licenciada Juana Vera. Al licenciado Javier Guerrero, que manda a saludar a nuestra ponente y la felicita por su excelente disertación. Asimismo, mandamos saludos a Dani Díaz, que dice muchas felicidades, a Lau Cárdenas, que dice saludos, licenciada Vera, a Raimundo Axolot, que dice muy buena conclusión, a Lau Cárdenas, que dice felicidades, excelente ponencia. También saludamos a Raúl Vázquez, que nos dice temas importantes, y a Jorge López, que nos dice excelente ponencia, maestra Juana Vera. Muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios y saludos desde el foro de TVLex. Les enviamos un caluroso abrazo. Bueno, ha sido un privilegio contar con nuestra ponente el día de hoy en este cierre de la 16ª jornada de la temporada de Viernes de Derechos Humanos. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su valiosa y enriquecedora ponencia sobre el camino hacia la igualdad, los derechos de las mujeres en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer. Su dedicación y pasión por los derechos humanos nos inspira a continuar trabajando por una sociedad más justa y equitativa. También queremos agradecer a todos y a todos ustedes, nuestro apreciado auditorio, por su participación y compromiso con cada una de las sesiones de esta temporada. Su presencia y sus aportaciones son fundamentales para el éxito de este foro. Asimismo, nos complace anunciar la 17ª temporada de Viernes de Derechos Humanos, que dará inicio el próximo 28 de marzo a la 1 de la tarde con el tema La importancia de la parentalidad positiva y la corresponsabilidad parental, a cargo de la distinguida licenciada Cecilia Montserrat Trejo Chavarría. Además, les extendemos una cordial invitación a la 10ª Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos y al 2º Congreso Internacional del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, Crisis del Derecho, en homenaje al doctor Hugo Carrasco Soule López, que se llevará a cabo en Cancún, México, del 13 al 15 de noviembre de este año. Pues están todos cordialmente invitados, así que los esperamos en Cancún. Les deseamos un excelente fin de semana y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo, estimada licenciada Juana. Nos vemos pronto. Hasta luego. Aquí en TVLex. Hasta la próxima. Muchas gracias.